El guardia restante, vestido con un abrigo negro, levantó apresuradamente su lanza en postura defensiva y gritó con desconcierto: «¿Tú, quién eres?». Los ojos afilados de Hinrun Kandel brillaron con frialdad. Luego, sin el menor pánico, echó el cuerpo hacia atrás y evitó por poco el golpe que venía hacia él. Su cuerpo se retorció con fluidez en el aire, girando con ese tipo de equilibrio preciso que solo nace de la experiencia real de combate. Un destello agudo atravesó la oscuridad al instante siguiente, rápido y limpio, como un relámpago de acero cortando el silencio. El último soldado vestido de negro fue abatido casi de inmediato, despachado con tanta rapidez que apenas tuvo tiempo de entender lo que había ocurrido. Un golpe pesado le dio en el cuello, y su rostro se deformó de dolor antes de que su cuerpo cediera bajo él. Tras derribar a ambos hombres, Hinrun Kandel entró, con la postura firme y alerta mientras su mirada recorría la zona. Solo eran dos, pensó con calma. Parece que no hay más guardias apostados afuera. Entonces se detuvo de repente, como si algún detalle pequeño pero importante hubiera encajado en su mente. Recogió la cerradura y la examinó, incapaz de ocultar su sospecha. Era una cerradura absurdamente simple, y ni siquiera tenía magia de advertencia lanzada sobre ella. Bueno, supongo que eso lo explica, pensó. A veces incluso ponen a plebeyos comunes vigilando el almacén número 3. Parece que del lado de Siple no valoran mucho este lugar en absoluto. ¿Debería echar un vistazo dentro? Tras una breve pausa, Hinrun Kandel se decidió y abrió la puerta sin vacilar, entrando con cuidado pero con determinación. En el momento en que vio el patrón trazado sobre el suelo, sus ojos se aguzaron. Un círculo de detección de magia de sangre, comprendió al instante, poniéndose inmediatamente en alerta. Se conocía comúnmente como un hechizo de seguridad usado para comprobar si alguien llevaba el linaje del clan y si esa sangre era pura. Pero su verdadero propósito era distinto. En realidad, distinguía a los humanos normales de las bestias demoníacas e incluso podía detectar ciertas enfermedades. Hinrun Kandel se agachó ligeramente y estudió la magia de sangre con ojos cuidadosos y concentrados. Así que, mientras la sangre pertenezca a un humano normal, el dueño en realidad no importa. Pensando con rapidez, regresó a donde yacía uno de los guardias caídos y le cortó la mano lo justo para hacer brotar sangre. La sangre empezó a brotar lentamente del corte, oscura y espesa bajo la tenue luz. No hay necesidad de usar mi propia sangre y dejar pruebas. Después de reunir suficiente, Hinrun Kandel volvió al círculo y vertió la sangre robada sobre él. En el momento en que la sangre tocó el patrón, las marcas comenzaron a cambiar y retorcerse, alterando su forma casi de inmediato. Tras resolver ese primer paso, enseguida pasó en su mente a lo que vendría después. Así que la primera capa de protección también era simple. Entonces, ¿dónde está el golem? De pronto, el círculo de sangre estalló con una fuerza violenta, eruptando con una oleada de energía mucho más fuerte de lo que había esperado. Los ojos de Hinrun Kandel se abrieron de par en par por la sorpresa. Usé la sangre de un guardia inconsciente. Debería haber contado como sangre humana normal. Entonces, ¿por qué se activó aún así el círculo de detección de sangre? Eso significa que ese hombre ya estaba infectado con algún tipo de enfermedad, concluyó al instante, con la expresión endureciéndose. En ese momento, rostros feroces comenzaron a formarse en el aire sobre el círculo. Sus bocas estaban llenas de dientes expuestos, y sus ojos brillantes lo miraban con una hostilidad aterradora. Hinrun Kandel reconsideró de inmediato. O quizá esa cosa no era humana para empezar. Un latido después, Hinrun Kandel no tuvo más remedio que esquivar con rapidez, con el cuerpo moviéndose por instinto antes de que el ataque pudiera alcanzarlo. «Maldita sea, ¿qué es esto?», murmuró, y luego usó viento silencioso para detener a las gigantescas criaturas pétreas que se abalanzaban sobre él como si quisieran despedazarlo. Si había magos cerca, podrían sentir el maná que liberaba, razón por la cual había pensado usar la menor cantidad de maná posible. Pero estaba claro que las cosas habían cambiado. Debido a ese giro repentino, el sudor ya corría por el rostro de Hinrun Kandel mientras afrontaba la situación, con los nervios tensándose bajo la presión.
El golem cargó hacia adelante salvajemente, como si se hubiera vuelto completamente loco, con movimientos violentos y antinaturales. Hinrun Kandel dejó escapar un gemido silencioso en su interior. Así que de verdad no puedo evitar una pelea después de todo. Evadió 2 ataques en rápida sucesión, y luego desenvainó su espada en un solo movimiento veloz, con la hoja saliendo con un duro sonido metálico. La criatura gigante no se limitó a soportar los ataques como un blanco sin mente. Reaccionó de una manera inquietantemente viva. De pronto soltó un rugido agitado y luego lo atacó con garras afiladas. Hinrun Kandel evitó por poco el golpe alejándose con una voltereta en el último instante posible. Aterrizó e intentó afirmarse en el suelo, con las botas rozando levemente mientras recuperaba el equilibrio. Hinrun Kandel bajó la cabeza solo por un breve momento, y luego maldijo entre dientes, con irritación e incredulidad mezclándose. ¡Maldita sea! Con un solo y poderoso balanceo, lanzó un pesado golpe de espada y contraatacó al golem de frente. Al ver eso, las criaturas solo se enfurecieron más. Rechinaron los dientes con violencia, y las venas se hincharon por todos sus cuerpos de una manera horriblemente antinatural. En ese momento, Hinrun Kandel habló con voz baja y cortante. Así que tú también lo sabes, el aura es una clase de poder muy peligrosa. Entonces, de repente, uno de los golems hizo un extraño gesto con la mano, un movimiento pequeño que se sentía profundamente incorrecto. Ese breve movimiento hizo fruncir el ceño a Hinrun Kandel. ¿Puede curar sus heridas tan rápido? Ese nivel de regeneración es algo que normalmente solo se ve en bestias demoníacas de alto nivel, pensó, mientras su inquietud se volvía más aguda. Pero esas cosas no son bestias demoníacas. Hace solo un momento, eran humanas. Este era un territorio controlado por Siple, un lugar donde innumerables magos migrantes iban y venían entre las sombras. La gente indígena de aquí estaba siendo explotada y aplastada bajo ese sistema sin ninguna piedad. Y además de eso, había estos monstruos grotescos y misteriosos merodeando en secreto. Tras unir las piezas por un momento, los ojos de Hinrun Kandel se abrieron de par en par y soltó la conclusión. ¿Un golem primigenio? Crear un golem primigenio era un crimen grave, una clase de acto prohibido que jamás debería haberse tocado. Justo entonces, el golem extendió sus garras y volvió a lanzarse contra él con fuerza feroz. ¿Será que, del lado de Siple han estado usando este sitio histórico como laboratorio para técnicas prohibidas? Pensó Hinrun Kandel sombríamente mientras alzaba su espada y desviaba de frente el aplastante ataque del monstruo. Un golem primigenio poseía una fuerza que se acercaba a la de un autómata de 4 estrellas, pero solo en poder bruto. Sus movimientos carecían del refinamiento, la disciplina y la precisión de un verdadero caballero veterano de 4 estrellas, así que en combate real, derribarlo no era ni de lejos tan difícil como su presencia sugería al principio. En circunstancias normales, un golem primigenio seguiría atacando sin importar cuán dañado estuviera su cuerpo, como si el dolor no significara absolutamente nada para él. Pero en el instante en que su núcleo era destruido, todo terminaba al instante, y el monstruo no podía hacer más que desplomarse. El núcleo solía estar oculto en uno de 3 lugares, la cabeza, el corazón o el torso. Esa regla básica no cambiaba ni siquiera para los golems primigenios creados mediante artes prohibidas. Al darse cuenta de eso, Hinrun Kandel alzó su espada sin vacilar y lanzó primero una estocada hacia adelante. Hinrun Kandel hizo caer su hoja con violencia sobre la cabeza del golem, y la criatura respondió con un rugido ensordecedor que sacudió el aire a su alrededor. Al mismo tiempo, la mano que había estado extendiéndose hacia él vaciló por un breve instante, como si el golpe hubiera interrumpido su ritmo asesino. Entonces, sin previo aviso, otro ataque llegó cortando desde un costado. Hinrun Kandel lo percibió al instante y echó el cuerpo hacia atrás con reflejos agudos y entrenados, esquivando el golpe por muy poco. Su fuerza y velocidad no habían disminuido en absoluto. En todo caso, se habían vuelto aún más violentas. El golem cuya cabeza Hinrun Kandel había golpeado estaba ahora grotescamente deformado, y aún así seguía avanzando enloquecido con una fuerza aterradora, frenético e implacable. Si el núcleo no estaba en la cabeza,
entonces solo quedaban las otras posibilidades. Mientras seguía esquivando la lluvia de tajos, Hinrun Kandel continuó reduciendo con calma las opciones en su mente. Usando toda su fuerza, Hinrun Kandel hundió profundamente su espada en el estómago del golem, con un impacto lo bastante fuerte como para hacerle estremecer el brazo. Aún así, no se detuvo ni para celebrar ni para alarmarse. Siguió analizando a la criatura con una mente fría y concentrada, leyendo sus reacciones en medio de la lucha. Entonces solo quedaba un lugar. Reuniendo toda su fuerza en un solo golpe, Hinrun Kandel volvió a bajar su espada y partió al golem limpiamente en dos. Mientras parecía brotar miedo del cuerpo destrozado, Hinrun Kandel no pudo evitar quedarse mirándolo un segundo y soltar un aliento atónito de conmoción. Increíble. Harías algo así a los de tu propia especie. Pero antes de que el pensamiento pudiera asentarse, el golem restante se deslizó en silencio detrás de Hinrun Kandel. Él sintió de inmediato la intención asesina, aguda e inconfundible, y reaccionó en el mismo momento en que lo alcanzó. Sin la menor vacilación, Hinrun Kandel se volvió y blandió su espada en un tajo decisivo. Los ojos del golem estaban inyectados en sangre, y su rostro se había retorcido en una expresión espantosa que apenas parecía humana. Soltó un rugido salvaje, de esos que hacían parecer que la criatura había perdido por completo la razón. Entonces se extendieron grietas por el cuerpo del golem, y de esas fracturas brotó una oleada cegadora de poder en un destello brillante. Un instante después, aquel cuerpo dañado comenzó a estallar, explotando y rompiéndose en fragmentos dispersos ante los ojos de Hinrun Kandel. Cuando el segundo golem finalmente cayó, Hinrun Kandel dejó escapar una respiración larga y controlada. Aquel hechizo había estado peligrosamente cerca de completarse, y sabía muy bien cuán terribles podrían haber sido las cosas si hubiera sido siquiera un poco más lento. Qué retorcido, y aún así qué elaborado. Justo entonces, un sonido repentino resonó y cortó el silencio. Por favor, en el momento en que la voz llegó hasta él, Hinrun Kandel se quedó inmóvil. La súplica sombría y quebrada continuó. Por favor, mátame. El golem mutilado tendido en el suelo estaba suplicando morir, con una voz empapada de una desesperación tan profunda que se sentía más pesada que la sangre en la habitación. Al ver eso, Hinrun Kandel guardó silencio por un momento. Luego apretó los labios, tragó cualquier cosa que hubiera querido decir y asintió con un pequeño y sombrío movimiento de cabeza. De acuerdo. Al instante siguiente, la sangre salpicó el aire, y con ese golpe final, concedió el deseo desesperado de la criatura. Hinrun Kandel permaneció allí mucho tiempo sin moverse. No sé exactamente qué les ocurrió a estas personas, pero, apretó con más fuerza la empuñadura de su espada, y su voz se volvió más fría. Nadie en este mundo elegiría voluntariamente convertirse en un golem primigenio, especialmente sabiendo lo que le espera al final de esa transformación. Sus ojos se llenaron de una furia fría y cortante hacia las personas malvadas detrás de todo esto. Una vez que alguien era convertido en una de esas cosas, no se volvía más que un peón desechable, despojado de cualquier futuro y arrojado como basura. Ahora no era el momento de ahogarse en la ira. Allí se había desarrollado una situación inesperada, y además había descubierto un secreto terrible ligado al clan Siple. Incluso sospechaba que ella ya sabía de esto antes de asignarle la misión desde el principio. Aún así, eso no hacía que su misión fuera menos importante, ni más fácil de manejar abiertamente. Incluso si revelaba esto ahora, lo más probable era que el clan Siple lo negara todo sin la menor vergüenza. En ese momento, Hinrun Kandel se agachó y recogió un fragmento del suelo. Crear un golem primigenio era un crimen grave, e incluso la mera sospecha bastaría para provocar una investigación oficial del imperio. Primero necesito pruebas. Luego continuaré la misión. Incluso con mi autoridad, no puedo actuar imprudentemente sin pruebas. El clan Zeppo casi con certeza interferiría en cualquier investigación en cuanto comenzara, y él lo entendía demasiado bien. Aún así, ese no era un problema que pudiera resolver ahora mismo. Más importante aún, los magos todavía no habían hecho ningún movimiento, lo que significaba que aún creían que este lugar no era más que un almacén ordinario.
Si hubieran sabido que aquí se guardaban golems primigenios, no había forma de que hubieran dejado el lugar vigilado de un modo tan descuidado y negligente. Eso llevó a Hinrun Kandel a creer que no todos en Siple estaban implicados en el uso de magia prohibida. HMPH. El hechizo de protección colocado sobre la losa de piedra parecía simple en la superficie, pero en realidad era intrincado y estaba compuesto por varias capas. Normalmente, romper una protección de ese tipo requeriría un esfuerzo considerable. Pero ahora que los dos golems primigenios estaban muertos, lo que ocurriera aquí después era algo que el clan Siple no tendría más remedio que encubrir en silencio. En ese momento, una esfera de poder se formó lentamente en la mano de Hinrun Kandel, densa e inestable, zumbando con una fuerza contenida. La esfera de forma vaga se dividió en dos mitades, una de fuego y otra de agua. Después de separar las dos energías, Hinrun Kandel volvió a hablarse a sí mismo en voz baja. Por eso los dos poderes seguían haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba, volviéndose más brillantes, más misteriosos y más difíciles de controlar. Incluso mientras se transformaban en su mano, Hinrun Kandel volvió a calcular con calma su siguiente movimiento. Usaré un poco de calor. Con esa decisión silenciosa, activó la técnica explosión de fuego. Una poderosa oleada de energía estalló al instante, sacudiendo el espacio circundante con tal violencia que toda la zona pareció temblar bajo esa fuerza. En otro lugar, una voz furiosa resonó de repente con una incredulidad cortante. ¿Qué demonios han hecho, malditos? ¿Lo enviaron a una misión en territorio del clan Diple? ¿Se han vuelto todos locos? Newrun Kandel y Enruan Kandel, magulladas y con dificultad para mantenerse, estaban sentadas en el suelo mientras soportaban la dura reprimenda. Ese chico es un niño 10 años menor que ustedes, dijo Lunarun Kandel con severidad. ¿Por qué harían algo así? Entonces, una de ellas finalmente respondió, ¿de verdad no sabes por qué, hermana Luna? Lunarun Kandel respondió de inmediato. De hecho, y si realmente no lo sé, o están tratando de decir que ustedes dos, abanderadas de nuestro clan, están librando una lucha de poder con Hinrun Kandel. Un niño que apenas acaba de entrar en la clase intermedia, y ustedes, abanderadas, lo están tratando como a un rival en un conflicto entre abanderados. Pero no han ido demasiado lejos con sus acciones, no existe al menos una regla no escrita en una guerra de clanes de 2 estrellas. Ambas escucharon en silencio, incapaces de decir nada mientras las palabras de Lunarun Kandel caían sobre ellas una tras otra. Entonces Lunarun Kandel se dio la vuelta para marcharse, pero no sin antes lanzar un último comentario por encima del hombro. Deberían avergonzarse de ustedes mismas, porque yo siento una profunda vergüenza de que sean abanderadas de este clan. Y después de oír eso, una de ellas finalmente gritó con frustración, hermana mayor, a ti nunca te ha importado el poder desde el principio. Entonces, ¿con qué derecho nos juzgas de esta manera? Lunarun Kandel respondió con una calma y una seguridad cortante, no estaría diciendo nada de esto si realmente pudieran derrotar a Hinrun Kandel. En el momento en que esas palabras cayeron, los dos hermanos menores solo pudieron quedarse mirándola con total desconcierto. Soltaron, completamente desconcertados por lo directa que había sido. Entonces Lunarun Kandel expuso con frialdad el resultado que más importaba. Hinrun Kandel ya ha completado su misión en el territorio del clan Siple. Madre recibirá el informe de inmediato. Su voz era estable y firme, sin dejar espacio para excusas ni negaciones. Estoy segura de que ahora entienden por qué dije que sentía vergüenza. La mirada de Lunarun Kandel se mantuvo afilada mientras continuaba. Al final, lo único que hicieron fue ayudar a ese chico a volverse más fuerte. Ni siquiera sé si ha habido alguna vez en la historia de Runkandel un caso en el que abanderados terminaran humillándose mientras intentaban poner en su lugar a su hermano menor. Ahora váyanse. Después de oír eso, los dos solo pudieron bajar la cabeza y responder con una vergüenza silenciosa, lo entendemos. Justo cuando los dos estaban a punto de salir de la habitación en silencio, Lunarun Kandel volvió a hablar de repente, deteniéndolos en seco. Y una cosa más, dijo, con la voz más baja ahora, pero no menos seria. Por lo que he visto, Hinrun Kandel no es especialmente noble.
Luna Runcandel dejó que las palabras quedaran suspendidas un momento antes de terminar. De ahora en adelante, será mejor que los dos tengan cuidado con él. Estoy sinceramente preocupada. No era un elogio, y tampoco una burla. Era una advertencia clara. Esa única advertencia hizo que la atmósfera de la habitación se tensara de golpe. Durante un breve rato, nadie dijo nada, y la tensión no hizo más que volverse más pesada en el silencio. Pero aún así, añadió por fin Luna Runcandel, suavizando apenas un poco el tono, siguen siendo mis hermanos menores. Esas palabras contenían más calidez que el regaño anterior, aunque no dijera nada más. Algún tiempo después, solo Luna Runcandel permanecía en la habitación. Entonces la señora Nanny entró llevando algunas cosas y soltó un suspiro de sorpresa. Sinceramente, cuesta creer que la joven señorita haya regresado y de inmediato haya empezado a disciplinar a sus hermanas menores. Como su niñera, pensé que ya tenía una edad en la que sería un poco más relajada. Al oír eso, Luna Runcandel solo pudo mirarla con una incredulidad muda. A mi edad, relajada, pensó. Pero la mujer mayor volvió a hablar enseguida, esta vez con un tono más suave. Bueno, también es cierto que la joven señorita ha pasado por una vida bastante difícil. Estoy preocupada por las jóvenes señoritas, dijo la señora Nanny mientras servía el té con una facilidad adquirida por la práctica. El joven amo Jim Runcandel no es el tipo de persona que olvida las cosas. Luna Runcandel le pidió en voz baja su opinión. Nanny, tú también crees que esas dos no son rivales para Jim Runcandel, ¿verdad? La señora Nanny respondió sin vacilar. Sí. Al menos durante los próximos 5 años, no creo que puedan derrotar al joven amo Jim Runcandel, ni siquiera en un duelo oficial. Puede que hayan actuado con demasiada precipitación. Luna Runcandel frunció el ceño de inmediato y respondió, no digas algo tan cruel. Siguen siendo jóvenes, inmaduras e irreflexivas. Sin embargo, incluso mientras las defendía, no sonaba del todo convencida ni ella misma. Entonces Luna Runcandel cambió de tema. Nanny, ¿investigaste lo que te pedí? La señora Nanny la miró y preguntó a su vez, ¿te refieres a la persona que intentó asesinar al joven amo Jim Runcandel, verdad? Sí, respondió antes de seguir por su cuenta. Definitivamente no fueron las dos jóvenes señoritas. En aquel momento, todavía estaban en la clase intermedia, así que no hay ninguna razón real para seguir investigándolas. Luna Runcandel asintió levemente. Tienes razón. Probablemente tampoco fueron Mary Runcandel, Honor Runcandel ni las gemelas Tona. Eso redujo aún más la lista. Los nombres que quedaban fueron expuestos entonces uno por uno: Joshua Runcandel, Daphne Runcandel, Jim Runcandel, Viggo Runcandel y Runtia Runcandel. Aparte de Jim Runcandel y Viggo Runcandel, a los demás será muy difícil investigarlos adecuadamente, dijo Luna Runcandel, considerando cada posibilidad con cuidado. Tomando un lento sorbo de té, Luna Runcandel continuó, por supuesto, los otros tres tienen respaldos muy sólidos detrás de ellos. Sus ojos seguían bajos sobre la taza, pero su mente ya avanzaba varios pasos por delante. Terminaremos con un dolor de cabeza enorme si intentamos escarbar en ellos ahora mismo. Por el momento, es mejor limitarse a observar. Si seguimos investigando con un solo objetivo en mente, solo atraeremos problemas sobre nosotros. Su juicio era cauteloso, pero también realista. La señora Nanny soltó una pequeña risa al oír eso. Una decisión sabia, milady. A pesar de todos los intentos que se han hecho contra el joven amo, él todavía ha crecido sano y fuerte. No necesita preocuparse tanto. Sus palabras estaban destinadas a consolar a Luna Runcandel, aunque fuera solo un poco. La escena volvió a cambiar hacia Jim Runcandel. En el momento en que entró, llamó con voz animada, Gilly McLaurin, Murakan, he vuelto. Había una extraña tranquilidad en su expresión, de ese tipo que solo aparecía cuando regresaba vivo del peligro. Gilly McLaurin se sintió tan sobrepasada al verlo que estuvo a punto de echarse a llorar en ese mismo instante. Joven amo, me alegra muchísimo, muchísimo que haya regresado sano y salvo.
Su alivio era evidente, escrito en su rostro y en su voz temblorosa. Hinrun Kandel trató rápidamente de tranquilizarla. Estoy bien. Soy fuerte. Dentro de poco, probablemente ya ni siquiera podrás vencerme. Lo dijo con ligereza, casi en tono de broma, pero Gally McLaurin seguía profundamente alterada. Le apretó la mano con fuerza y dijo, ese lugar era extremadamente peligroso. Si le hubiera pasado algo, yo habría arrojado mi vida por la borda para vengarlo. Al escuchar una lealtad tan dramática desde un lado, Murakan inmediatamente empezó a sudar frío. Pequeña fresa, no digas cosas tan aterradoras, murmuró Murakan, visiblemente incómodo. Luego se volvió hacia Hinrun Kandel y preguntó con una voz más seria, oye, chico, ¿informaste todo correctamente? Hinrun Kandel respondió enseguida, sí. A estas alturas, probablemente todos piensan que solo tuve éxito porque recibí ayuda, pero, sinceramente, eso no me importa. Luego cambió el tono. Más importante aún, miren esto, los dos. La curiosidad de Murakan se despertó de inmediato. ¿Qué es eso? Hinrun Kandel sacó el frasco que contenía el fragmento de piedra que había recuperado del golem y lo sostuvo para que lo vieran. Luego explicó con un tono tranquilo pero serio, este es el corazón de un golem primigenio. Las palabras cayeron con peso, haciendo que el objeto dentro del frasco pareciera aún más ominoso de lo que ya se veía. Los dos se inclinaron y examinaron el frasco con abierta curiosidad. Murakan fue el primero en reaccionar, y no pudo ocultar su sorpresa. Tienes suerte. Como volviste de una pieza, eso significa que el golem debió de fallar de alguna manera. Pensé que simplemente encontraste esto entre las ruinas después. Pero Hinrun Kandel reveló la verdad con calma, y era mucho peor que eso. Los dos guardias de allí se convirtieron en monstruos y me atacaron. No importaba por dónde los cortara, seguían recuperándose. Esta cosa solo se cayó después de que les atravesé el corazón. Su voz se mantuvo serena, pero el recuerdo en sí claramente estaba lejos de ser algo ordinario. Al escuchar eso, Murakan no pudo evitar jadear para sus adentros. Un golem primigenio. El simple nombre tenía un peso que hacía que la habitación se sintiera más fría. Primero fue una armadura viviente gigante, y ahora es un golem primigenio. ¿Qué demonios está intentando hacer el clan Siple? Tras un breve momento de reflexión, Murakan volvió a hablar, más serio que antes. Si lo que dices es verdad, entonces esto probablemente sea una de las obras maestras secretas del clan Siple. Y dijiste que esas ruinas están dentro de su territorio, ¿verdad? Hinrun Kandel asintió sin dudar. Así es. Murakan oyó eso y se quedó pensativo por un momento, con la expresión ensombreciéndose mientras consideraba lo que significaba. Tómate un tiempo libre, dijo finalmente Murakan. Tú y yo tenemos que volver a ese lugar. Al oír eso, Hinrun Kandel bajó la mirada sorprendido, claramente sin esperar una decisión tan rápida. Murakan explicó con rostro serio, creo que necesito interrogarlos directamente. No había ni rastro de su habitual pereza en ese momento. ¿Qué demonios está pasando realmente allí? Mientras Murakan hablaba, Hinrun Kandel también lo sopesaba en su propia mente. Dudaba en regresar por los golems primigenios, pero con Murakan a su lado sin duda sería más seguro. Y si la suerte estaba de su lado, quizá incluso podría encontrar la fuente de maná mientras estuviera allí. Lo mirara como lo mirara. El clan Zeppel intentaría enterrar todo el asunto y encubrirlo de todos modos. Después de pensarlo bien, Hinrun Kandel asintió y dio su respuesta. De acuerdo. Haré tiempo para ello. Ya había decidido que esto era algo que no podía ignorar. Justo después de que se completara la misión, Kajin Romero y los hermanos As también regresaron al clan Runkandel. Mientras tanto, a Miu Runkandel y a Runkando se les revocó el título de cadetes y fueron expulsadas del clan. Para unos cadetes, era un castigo extremadamente severo, pero ni una sola persona sintió lástima por ellas. Luego, en junio de 1795, otro fuerte impacto resonó en algún lugar, seguido de un grito agudo. ¡Deténganse!
El anciano Charon Runcandle habló con grave autoridad. Jin Runcandle, a partir de hoy, tu entrenamiento con piedra pura ha terminado. Desde mañana en adelante, solo vendrán las gemelas Tona. Jin Runcandle respondió respetuosamente, sí, tío. Solo Getono Runcandle, de pie al fondo, oyó esas palabras y terminó con lágrimas corriéndole por el rostro de pura admiración. ¡Qué envidia!, pensó. Entonces el anciano Charon Runcandle continuó, además, Jin Runcandle, parece que tu entrenamiento matutino con los cadetes ya no es necesario. La próxima semana, el cabeza del clan desea hablar contigo personalmente. Ese anuncio hizo que a los hermanos gemelos se les desencajara la mandíbula en el acto, mientras que el propio Jin Runcandle permaneció exteriormente tranquilo, como si ya hubiera esperado que algo así pudiera suceder. Los dos empezaron de inmediato a susurrarse entre sí, aunque sus voces eran lo bastante altas como para que todos los que estaban cerca los oyeran. ¿Será que, padre quiere que Jin Runcandle se convierta ya en un abanderado temporal? Un abanderado temporal significa que tendrá que abandonar el clan Runcandle y ganarse el honor por su cuenta antes de convertirse en un verdadero abanderado, ¿verdad? Sí. Tendría que moverse solo, sin ninguna ayuda del clan. Sus voces transmitían tanto asombro como incredulidad. Más tarde, una vez que estuvo en un lugar donde nadie podía verlo, Jin Runcandle apretó el puño con fuerza y se animó a sí mismo en silencio. Por fin. No tendré que seguir preocupándome de que otros se interpongan en mi camino, y podré volverme más fuerte exactamente de la manera que yo quiera. Al pensar eso, ya no pudo contenerse y esbozó una sonrisa sinceramente feliz. Era el tipo de sonrisa que nacía de un profundo alivio, no del orgullo. La escena volvió a cambiar una vez más, esta vez hacia el mundo exterior. El grupo de Charon Runcandle seguía avanzando por el camino, con su marcha constante continuando sin pausa bajo el cielo abierto. Kan, caminando un paso detrás, habló. Cabeza del clan, estamos ya a solo unas 2 horas del Jardín de las Espadas. Chiron Runcandle respondió con un suspiro impotente, ese hijo que tuve en mis últimos años realmente es otra cosa. No deja de interrumpir mi entrenamiento. En un momento incluso pensé en aislarme en el Mar Negro durante 10 años, pero ahora, ¿cuántos años han pasado ya? Kan no se contuvo en sus elogios mientras continuaba. Desde la etapa del dios del trueno, ya sentía que el joven amo Jin Runcandle no era un niño común. Pero nunca imaginé que resultaría ser tan extraordinario. Lo que ha hecho en el Jardín de las Espadas realmente me dejó atónito. Después de oír eso, Charon Runcandle guardó silencio por un momento y reflexionó seriamente sobre el asunto. Su expresión sugería que las palabras de Kan habían dado muy cerca de la verdad. El espíritu de lucha de ese niño no es ninguna broma, dijo finalmente Charon Runcandle. Incluso cuando todavía era muy pequeño, desde la primera vez que lo vi en la plataforma del dios del trueno, sus ojos siempre ardían de odio. Su tono era calmado, pero no había forma de confundirlo claramente que lo recordaba. Aunque intentó ocultarlo, todavía no puedo olvidar la forma en que provocó de inmediato a sus hermanos mayores en el momento en que entró en el Jardín de las Espadas. Para Charon Runcandle, ese recuerdo era demasiado vívido como para descartarlo como una imprudencia infantil. Estoy seguro de que nadie le enseñó jamás a hacer eso. Y aún así, como el menor, comprendió instintivamente la ley de la selva allí, que si quería sobrevivir, tenía que eliminar primero a sus rivales. En aquel entonces, el joven Jin Runcandle había hablado con total confianza. Sin embargo, padre, yo también tengo talento para deshacerme de mis enemigos. Los otros niños entendían al menos eso, así que intentaron arrinconar al chico y presionarlo como pudieran. Y aún así, cuando todo terminó, la misión seguía habiéndose completado. Ese resultado por sí solo decía más que cualquier excusa o queja. Basta con mirar el resultado. El anuncio llegó poco después, el joven amo más joven había completado con éxito la misión de la reliquia Collins. No importaba cuántas veces sus hermanos mayores lo empujaran hacia el peligro y la muerte, él siempre sobrevivía, regresaba y volvía a estar allí de pie. Ya ha alcanzado el nivel de 5 estrellas. Para ser sincero,
dijo Khan, hablando con una admiración evidente por Jin Runkandel, no fue solo el incidente de las ruinas lo que me llamó la atención. Fue la primera misión que le asignó al joven amo. Tuvo que enfrentarse él solo a toda una tribu de lobos blancos y, aún así, logró vencer. El cabeza del clan no rechazó ese elogio. En cambio, estuvo de acuerdo con él. Sí, yo también supuse que usaría a sus retenedores como escudos y exterminaría así a la tribu del lobo blanco. ¿Pero quién habría imaginado que se encargaría personalmente? Al hacer eso, demostró que los juramentos que me hizo no eran palabras vacías. Entonces Khan volvió a preguntar, queriendo estar seguro. ¿Cabeza del clan, de verdad cree que exterminó a la tribu del lobo blanco completamente por sí solo? La pregunta de Khan salió con cuidado, pero la curiosidad en ella era evidente. Chiron Runkandel respondió sin la más mínima pausa. Por supuesto. Luego, en un tono más serio, añadió, bueno, si queremos ser exactos, no fue completamente por sí solo. Pero aún así, es un niño interesante. Esta vez, tengo la intención de preguntarle apropiadamente al respecto. Mientras su conversación continuaba, la enorme puerta finalmente apareció justo frente a ellos, alzándose en la distancia como un muro silencioso. Chiron Runkandel descendió con una presencia imponente y majestuosa, y cada uno de sus movimientos llevaba la autoridad natural del cabeza del clan. A ambos lados, 2 líneas ordenadas de soldados estaban esperando y le dieron la bienvenida con el mayor respeto. Un coro unificado resonó en el aire. Saludos, cabeza del clan. Rosa Runkandel y Luna Runkandel también estaban allí para recibirlo en persona. Rosa Runkandel habló primero. Hemos estado esperándolo, cabeza del clan. Chiron Runkandel avanzó y le dio su elogio. Rosa, lo has hecho muy bien. Rosa Runkandel lanzó una breve mirada a Joshua Runkandel, que estaba de pie a su lado como si se estuviera presentando, y dijo, en absoluto. Él mismo preparó todo, así que casi no me quedó nada por hacer. Chiron Runkandel continuó en tono seco, sí, como dices, estos niños ya crecidos se están encargando también de las cosas por sí solos, entonces quizá no tenía ninguna razón para abandonar el Mar Negro. Esas palabras hicieron que Joshua Runkandel se quedara congelado donde estaba, y su expresión se endureció de inmediato. Es probable que el invitado que vamos a recibir hoy sea muy sensible a mi presencia. ¿No haría eso las cosas aún más difíciles para mis hijos? Sus palabras sonaban casuales en la superficie, pero el significado detrás de ellas era afilado. Mientras pasaba de largo, no pudo evitar lanzarle a Rosa Runkandel una mirada de descontento, de esas que revelan sus pensamientos sin necesidad de decir nada más. Rosa Runkandel, sin notar esa mirada, siguió hablando animadamente. Así es. Durante 10 días completos, hemos preparado todos sus platos favoritos. Chiron Runkandel respondió, bien hecho. De verdad lo espero con ansias. Su respuesta fue calmada, pero sus ojos ya se movían hacia otra parte. Entonces, en ese mismo instante, la aguda mirada de Chiron Runkandel se posó en algo inusual. Era la imagen de 2 espadas colgando del cinturón de alguien, colocadas allí de una manera que atrajo de inmediato su atención. Entonces Chiron Runkandel llamó, Jin Runkandel. Vigor Runkandel. Vigor Runkandel, que ya empezaba a sudar, respondió, sí, padre. Chiron Runkandel preguntó al instante, ¿le entregaste al menor la espada que te di? Vigor Runkandel vaciló, claramente inseguro de cómo responder. Eso es, fue todo lo que logró decir al principio. Al final, solo pudo responder con sinceridad. Nuestro hermano menor nos la quitó. Le dijimos que si completaba la misión de las ruinas Collins, se la daríamos, así que... Antes de que Vigor Runkandel pudiera siquiera terminar de explicarse, Chiron Runkandel de repente mostró una sonrisa divertida y encantada. Luego soltó una sonora carcajada que resonó a su alrededor, incapaz de contenerse en absoluto. Ja, ja. Riéndose, puso una mano sobre el hombro de Jin Runkandel y dijo, bien hecho. Solo recuerda encontrar una manera de quitársela después. El menor es bastante listo, ¿no? A veces sinceramente me pregunto si de verdad es mi hijo.
Las palabras eran juguetonas, pero el orgullo detrás de ellas era imposible de pasar por alto. Algún tiempo después, Charan Runcandle estaba de pie junto a Jin Runcandel. Habló primero con una voz más calmada. Debe de ser la primera vez que asistes a un baile como este, ¿verdad? Jin Runcandel respondió cortésmente, sí, padre. Mientras decía eso, Jin Runcandel pensó en silencio para sí mismo, en mi vida pasada, gracias a mi maestro, pude asistir a algunos bailes organizados por otros clanes. Pero ni una sola vez. Se me permitió asistir a un baile organizado por la propia familia principal. Y en las raras ocasiones en que fui invitado a algo parecido. Siempre me escondía como un criminal, manteniendo la cabeza baja entre las sombras. Pero ahora, estoy aquí de pie junto a mi padre como un invitado de honor. Por supuesto, ese cambio solo había llegado al precio de haber muerto una vez antes. Una luz fría parpadeó en sus ojos. En ese momento, Charan Runcandle continuó, como probablemente ya sabes, nuestro clan no celebra bailes con mucha frecuencia. Eso se debe a que solo lo hacemos en ocasiones verdaderamente significativas y dignas de celebración. Eso también significa que tu logro es algo que merece ser reconocido. Jin Runcandel respondió con una voz calmada y respetuosa, gracias, padre. Entonces Charan Runcandle le dio una palmada en el hombro a su hijo y preguntó, ¿cuántos invitados crees que habrá esta noche? Jin Runcandel dio su estimación sin mucha vacilación. Creo que alrededor de 1000 personas. Chiron Runcandel asintió de acuerdo. Así es. Oí que recibiremos a aproximadamente esa cantidad de invitados. Eso es más o menos 200 más que en el último baile que celebramos hace 7 años. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó de nuevo. Jin Runcandel respondió con la misma calma, significa que la reputación de nuestra familia ha crecido en los últimos 7 años. Otros clanes también pueden celebrar bailes con 1000 invitados, pero las personas reunidas hoy aquí son todas figuras excepcionalmente influyentes y sobresalientes. Jin Runcandel entendía que ese número no se trataba solo de tamaño, sino de peso. Durante los últimos 7 años, lo único que he hecho ha sido entrenar y matar monstruos en el Mar Negro, dijo Charan Runcandle, como si estuviera afirmando algo simple y evidente. Y aún así, la reputación de nuestro clan no ha hecho más que aumentar. Eso es porque soy el único caballero Génesis de esta era. Su voz se mantuvo firme, pero la verdad de esas palabras era enorme. Eso significa que, si yo desapareciera, hay una alta probabilidad de que la mayoría de las personas reunidas aquí le darían la espalda inmediatamente a la familia Runcandel. No era autoelogio. Era una afirmación brutal de la realidad. Después de oír eso, Jin Runcandel admitió para sus adentros, es cierto. Sin padre, ¿cómo podría el clan Runcandel mantener este nivel de prestigio abrumador? Mi clan y el clan Siple pueden ser las dos mayores potencias ahora, pero en el momento en que padre desaparezca, la brecha de fuerza militar entre nosotros seguirá ampliándose. Al final, el clan Siple se convertiría en la única fuerza más poderosa. El pensamiento era frío, pero también honesto. Entonces Jin Runcandel cerró lentamente la mano en un puño, como si reuniera su determinación, y finalmente habló. Padre, si usted desapareciera, y toda esta gente nos diera la espalda, y el clan Siple interviniera para aplastarnos mientras ya estuviéramos cayendo, empujándonos a un callejón sin salida, entonces yo abandonaría este clan. Lo dijo con un rostro calmado, casi impactantemente calmado para unas palabras así. Al oír eso, Charan Runcandle lo miró con abierta incredulidad. ¿Qué? Esa única palabra salió más dura de lo esperado. Jin Runcandel explicó de inmediato, sin vacilar. Si el clan Runcandel se derrumba solo porque usted ya no está aquí, entonces eso solo demuestra que el próximo cabeza del clan es incompetente. No tengo intención de morir una muerte sin sentido bajo un cabeza del clan así. ¿Cuántas debilidades de otras familias posee actualmente nuestro clan? Al oír el repentino cambio de tema, Charan Runcandle preguntó confundido, ¿debilidades? Sí, respondió Jin Runcandel de inmediato. A cambio de devolver la espada que le quité al hermano Vigo Runcandel, le pedí que me mostrara los contratos de cooperación que solo los abanderados pueden leer.
El cabeza de la familia Bange engañó al emperador y malversó dinero del Tesoro Nacional. Pero como están respaldados por nosotros, todavía pueden aparecer sin vergüenza en este baile. La familia Clam nos pidió recientemente que la ayudáramos a eliminar a los magos del clan Siple. La joven señorita de la familia Herald vendió en secreto los tesoros de su familia para alimentar su adicción al juego, y nos pidieron que los recuperáramos. Ah, y todavía no han pagado la tarifa de cooperación. Solo con mirar esos, ya aprendí bastantes debilidades capaces de matar gente sin sacar jamás una espada. Y debe de haber muchas más ocultas en los contratos que solo usted y madre tienen permitido ver. Chiron Runcandel no pudo evitar preguntar con auténtico asombro, entonces incluso sin mí, ¿quieres decir que esta familia todavía podría protegerse usando esas cosas? Jin Runcandel respondió con total confianza. Si la persona que lidera el clan Runcandel no es un caballero Génesis, entonces el éxito o el fracaso dependen por completo de lo hábil que sea en la negociación y la presión. Es cierto, admitió Charon Runcandel. Sin embargo, no somos los únicos que guardamos las debilidades de otras personas. El clan Siple también posee en sus manos tantos secretos como nosotros. Jin Runcandel respondió sin parecer sorprendido en absoluto, lo sé. Pero el clan Siple nunca será capaz de usar esas cosas con la misma eficacia que nosotros. Chiron Runcandel miró a su hijo, joven y aún así extrañamente sereno, y cayó en la reflexión, estudiándolo con un interés creciente. ¿Por qué?, preguntó. Jin Runcandel respondió de inmediato, porque hacer el papel de villano es el rol del clan Runcandel. Así que si el próximo cabeza del clan posee tantas armas y aún así no puede usarlas correctamente, entonces yo sin duda abandonaría este clan sin el menor momento de vacilación. Después de eso, pasaría todos los años que hicieran falta preparándome para vengarme del clan Siple. Chiron Runcandel escuchó esas palabras intrépidas, luego se frotó la barbilla y sonrió, claramente encontrando la respuesta de su hijo menor mucho más interesante que impactante. Ja, venganza, ¿eh? Ya veo. Chiron Runcandel soltó una risa baja antes de añadir, bueno, primero tienes que seguir vivo si quieres vengarte. Nada mal. Había aprobación en su voz, áspera y directa, pero inconfundiblemente real. Después de decir eso, volvió a mirar a su hijo menor y pensó para sí que los otros jamás se atreverían a hablar del derrumbe del clan Runcandel justo delante de él. O le mentirían para complacerlo o se vendrían abajo y se quejarían, pero el menor había expuesto tranquilamente sus verdaderas intenciones con una inteligencia sorprendente. Una sonrisa satisfecha fue alzándose lentamente en la comisura de la boca de Charon Runcandel, pequeña pero imposible de ocultar. Qué lástima que lo tuve tan tarde, pensó. Se siente como si llevara el talento de Luna Runcandel, el instinto bestial de Marre Runcandel y el sentido de combate de Dipus Runcandel al mismo tiempo. Mantendré el puesto de cabeza del clan Runcandel al menos 10 años más, 15 como máximo. A este paso, puede que de verdad viva para ver si el menor puede sacudir hasta la raíz la sucesión de este clan. Después de ordenar eso en su mente, Charon Runcandel se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Diciendo mientras avanzaba, parece que la mayoría de nuestros invitados ya han llegado. Entremos. Jin Runcandel respondió respetuosamente, sí, padre. Entonces, tras recorrer solo una corta distancia, Charon Runcandel volvió a hablar. Ah, y después de la fiesta, hay algo que quiero discutir contigo. Quédate donde estás hasta que mande llamarte. Al oír eso, Jin Runcandel apretó el puño en silencio y pensó, la evaluación para convertirme en abanderado. Parece que, una vez que termine la fiesta, dejaré el clan por un tiempo, al menos temporalmente. Estos próximos días de banquete se me van a hacer muy largos. Jin Runcandel miró la espalda de Charon Runcandel y sonrió levemente para sí mismo. Pero justo entonces, un sirviente entró corriendo con el pánico escrito por todo el rostro y gritó. Cabeza del clan. Chiron Runcandel se detuvo y preguntó con brusquedad, ¿qué pasa ahora? El sirviente respondió apresuradamente, ha llegado un invitado no invitado. Al oír eso, la expresión de Charon Runcandel se volvió escéptica al instante. ¿Qué?
Una mala sensación se alzó en su pecho. Un invitado no. Invitado, no podía ser posible que fuera. El clan Zeppo. Y, en efecto, debajo de ellos se alzaba un grupo de figuras vestidas con ropas discretas y secretas. Chiron Runcandel preguntó con rostro duro, ¿qué? ¿El clan Siple? El sirviente respondió de inmediato, sí, señor. Son 5 en total. ¿Quién es? El segundo hijo, Darraden Zeppo. Ante eso, Charon Runcandel no pudo evitar maldecir entre dientes con ira. ¡Qué insolente panda! Entonces Charon Runcandel le dio una orden a Hanse. Dile a Darraden Zeppo que se largue. Deja entrar solo a los otros 4 miembros del clan. No vayas tú mismo. Envía a otro sirviente. Hanse se inclinó enseguida y respondió, sí, señor. En cuanto a Jin Runcandel, permaneció de pie detrás de ellos, calculando en silencio. Era cierto que llegar sin aviso así era extremadamente grosero, pero excluir al segundo hijo del clan Siple de una forma tan absoluta que ni siquiera se le permitiera cruzar la puerta. Justo entonces, Charon Runcandel de repente se volvió y lo clavó con una mirada aguda e inquisitiva. ¿Crees que mi manera de manejar esto fue demasiado dura? Jin Runcandel de inmediato respondió, no, me pareció refrescante. En el momento en que Darraden Zeppo dejó que la emoción superara a la razón y entró con su gente, desatendió el permiso del cabeza del clan Runcandel y trató al jardín de las espadas como si no significara nada. Eso no es algo que nadie pudiera simplemente pasar por alto en el jardín de las espadas, tal como usted dijo. Darraden Zeppo o bien obedecerá mis palabras, o dejará atrás sus 2 piernas antes de poder volver a casa. La amenaza fue pronunciada con tanta casualidad que se sintió aún más fría. Es hora de comenzar la fiesta, dijo Charon Runcandel, y luego siguió caminando hacia adelante sin volver a detenerse. Cuando llegó frente al salón y se alzó muy por encima de la multitud reunida, Charon Runcandel levantó la voz y habló en voz alta. Gracias a todos por venir. Soy Charon Runcandel, cabeza del clan Runcandel. Y también es gracias al hijo que tuve en mis últimos años que tengo el placer de estar hoy aquí de esta manera. Así que, antes que nada, me gustaría agradecer a mi hijo menor, Jin Runcandel. Después de ser presentado así, Jin Runcandel, de pie a su lado, hizo una inclinación calmada y cortés con la cabeza. Entonces Charon Runcandel continuó, como todos ustedes ya saben, en un banquete de los Runcandel. Solo hay 2 reglas que de verdad necesitan tener presentes. Primero, si alguien se emborracha y empieza una pelea, los caballeros lo arrastrarán directamente a la arena. El perdedor debe rendirse, y el ganador debe mostrar misericordia con el derrotado. Porque, por encima de todo, esto sigue siendo una fiesta. Sus palabras sonaban casi civilizadas, pero la atmósfera que había debajo de ellas estaba lejos de ser gentil. Después de oír eso, Jin Runcandel no pudo evitar mirar de reojo y murmurar para sus adentros con incredulidad. Así que así es en realidad un banquete de los Runcandel. Aquella era una reunión de más de 1000 de las personas más influyentes del continente, y cada una de ellas estaba enredada en complicadas alianzas, rencores, deudas e intenciones ocultas. Si esto hubiera sido una fiesta corriente, habrían intercambiado unos cuantos insultos corteses envueltos en sonrisas y lo habrían dejado ahí. Pero esta era una celebración celebrada en el jardín de las espadas. Mientras obedecieran las 2 reglas establecidas por Charon Runcandel, no podrían matar a sus enemigos, pero aún así podrían golpearlos lo bastante como para dejar una declaración muy pública, y a partir de ese momento serían vistos oficialmente como la parte más fuerte. Después del anuncio, Charon Runcandel concluyó con, ahora bien, todos, disfruten. De pie a su lado, Jin Runcandel soltó una silenciosa mueca de desprecio en su interior. Este clan está realmente loco. Justo entonces, Charon Runcandel se volvió hacia Jin Runcandel y añadió, tú también. Jin Runcandel lo miró con desconcierto por un momento. Entonces Charon Runcandel continuó, como si estuviera dando instrucciones perfectamente normales, si ves a alguien apropiado, también puedes arrastrarlo fuera. Pero no se te permite desafiar a nadie que claramente parezca más débil que tú,
a menos que esa persona te haya insultado o haya insultado a este clan. Jin Rumkandel sonrió, claramente complacido, y respondió, sí. Y también entiendo que, pase lo que pase, no se me permite perder. Mientras Charon Rumkandel seguía caminando, arrojó unas palabras más por encima del hombro. Por supuesto. Si pierdes, te quitaré todo lo que has ganado. No solo la espada, sino también tu estatus. Detrás de él, Jin Rumkandel bajó la cabeza y respondió, lo recordaré. Luego miró la espalda de su padre y pensó, viéndolo ahora, esta es la primera vez que he podido hablar así con mi padre. Era el tipo de momento que ni siquiera me habría atrevido a soñar en mi vida anterior. Justo ahora, eso realmente fue una conversación bastante armoniosa entre padre e hijo. Pero construir un vínculo cercano entre padre e hijo, o convertirme en algún hijo obediente, nunca formó parte de mis planes en esta vida. En esta vida, lo único que realmente quiero es superar a mi padre. Eso es lo que más importa. En ese mismo momento, la gente que estaba abajo en el salón ya se estaba reuniendo en grupos, hablando, riendo, observándose unos a otros y midiendo cuidadosamente la sala. Jin Rumkandel estaba de pie solo con un vaso de agua en la mano cuando las gemelas Tona aparecieron de repente a ambos lados de él, ambas con expresiones emocionadas. Ja, ja. Felicidades por haber alcanzado las 5 estrellas, Jin Rumkandel. Las dos le dieron palmadas en el hombro con sonrisas radiantes y añadieron, podemos hablar un rato, ¿verdad? Jin Rumkandel respondió enseguida, por supuesto. Luego preguntó cortésmente a su vez, ¿cómo va su entrenamiento? Aitona Rumkandel, al ser preguntada, respondió alegremente, mucho mejor. Desde que cambié al arma que me sugeriste, mi entrenamiento ha mejorado mucho. Ah, sí, respondió Jin Rumkandel, sonando sinceramente complacido. Entonces, felicidades. Después de eso, Jin Rumkandel se inclinó un poco hacia ellas y susurró, solo quédense y observen hasta que se hayan cansado del espectáculo, ¿de acuerdo? Las gemelas inmediatamente rompieron a sudar frío. De acuerdo. En ese mismo instante, alguien se acercó y habló. Es un placer conocerlo, joven amo Jin Rumkandel del clan. Yo soy. Jin Rumkandel interrumpió rápidamente al hombre y dijo, usted es el primer abanderado del clan. Las gemelas Tona también inclinaron la cabeza al mismo tiempo y lo saludaron al unísono. Es un placer conocerlo. Entonces las gemelas forzaron sonrisas incómodas y dijeron, ya nos vamos, Jin Rumkandel. Jin Rumkandel respondió con un tono relajado y amistoso, de acuerdo. Buena suerte con su entrenamiento. Ajá. Gracias. Y con eso, las dos se apresuraron a irse juntas casi como si salieran rodando. Ahora que se habían quedado atrás, Jin Rumkandel le ofreció al primer abanderado un saludo cortés de su parte. Cuando era pequeño, oí muchas historias sobre su valentía. El primer abanderado se acarició la barbilla y respondió con una pequeña sonrisa. Estás siendo demasiado amable. Justo entonces, antes de que el momento pudiera asentarse, alguien más apareció por detrás y le dio casualmente una palmada a Jin Rumkandel en la cabeza. Oye, Jin Rumkandel. El recién llegado llevaba una sonrisa emocionada y dijo, me preguntaba qué clase de monstruo podría alcanzar las 5 estrellas a los 15 años, pero resulta que solo eres un niño. Debes de ser al menos 10 años menor que yo. Encantado de conocerte. Me llamo Hue Hiron en Cirque. Tomado ligeramente por sorpresa, Jin Rumkandel guardó silencio por un momento. Luego levantó lentamente la vista con una pequeña sonrisa afilada y le devolvió el saludo. Sí, encantado de conocerte también, Hue Hiron en Cirque. Todavía sonando juguetón, Hue Hiron en Cirque se burló de él, eres un niño tenso, ¿no? Fui un poco grosero, claro, pero estás reaccionando como si yo fuera un auténtico cabrón. Puede que seas un Rumkandel, pero en el mundo marcial, yo sigo siendo tu superior. Después de decir eso, Hue Hiron en Cirque se echó el cabello hacia atrás con frialdad, como si acabara de soltar algo impresionante, y su actitud engreída hizo que el momento resultara aún más irritante. Hue Hiron Hansor añadió rápidamente, solo estaba mostrando un poco de afecto hacia mi junior.
¿Por qué estás tan tenso? Hinrun Kandel lo miró directamente y respondió con un tono calmado pero afilado, entonces escucha con atención. Hue Hiron Ensirk del clan Ensirk, lo que acabas de hacer fue un insulto hacia las personas que me han tratado con el debido respeto. Hinrun Kandel permaneció allí con la espalda recta y la expresión firme mientras exponía la acusación sin la menor vacilación. Si quieres jugar la carta de superior y junior, entonces al menos deberías saber cómo comportarte con algo de cuidado y consideración. Después de que lo señalaran de una manera tan directa, Hue Hiron Ensirk solo pudo quedarse mirándolo un momento antes de soltar con auténtica sorpresa. ¿Qué? Hinrun Kandel no se detuvo ahí. Inmediatamente los enumeró uno por uno. El primer y el segundo abanderados del clan, los caballeros reales dragón, el grupo mercenario Rey Negro, ¿no son todos ellos también tus superiores? Viste perfectamente bien cómo me trataron. Así que reconoce tu error y discúlpate con ellos. El rostro de Hugeron Hanswork se torció de una manera extraña, haciendo difícil saber si estaba avergonzado, ofendido o simplemente atónito. Hinrun Kandel continuó con frialdad, como ya te he corregido aquí, dejaré que este asunto termine con eso. En ese momento, el primer abanderado intervino, le dio una palmada en el hombro a Hue Hiron Ensirk e intentó suavizar la situación. Oh, vaya, Hue. El joven amo Hinrun Kandel acaba de salvarte la vida. Te aconsejaría que le hicieras caso. Los superiores a su lado también intervinieron para calmar la tensión. Está bien. Siempre supe que esa bocaza tuya iba a meterte en problemas algún día. Déjalo ya. No hace falta poner las cosas más incómodas de lo que ya están. Al oír eso, Hue Hiron Ensirk se rascó la cabeza y murmuró, si todos mis superiores lo están diciendo. Una vez que por fin se decidió, Hue Hiron Ensirk hizo una reverencia respetuosa hacia Hinrun Kandel. Mis más sinceras disculpas, superiores. Por favor, perdonen el error de este junior. Joven amo Hinrun Kandel, también espero que acepte mi disculpa. Hinrun Kandel respondió con naturalidad, por supuesto, señor Hue Hiron Ensirk. Después de eso, a Hue Hiron Ensirk no le quedó más remedio que tragarse su orgullo y apartarse. Entonces una voz surgió al lado de Hinrun Kandel. De verdad tienes talento para hacerte enemigos. Sería bueno que actuaras como un niño normal de vez en cuando. Luna Runkandel había aparecido con un hermoso vestido azul de hombros descubiertos. Hinrun Kandel se sorprendió de verdad y la llamó, hermana Luna. Los dos empezaron entonces a caminar juntos. Hinrun Kandel dijo, hoy, estoy representando al clan Runkandel. Había una seriedad tranquila en su tono, como si quisiera dejar claro que todo lo que acababa de hacer tenía un propósito. Luna Runkandel asintió levemente. Tienes razón. Aún así, le dio una advertencia. Pero ¿y si Hue Hiron Ensirk de verdad te desafía a un duelo? Parecía ser al menos de 6 estrellas, quizá más. Hinrun Kandel respondió con una confianza silenciosa, si se atreviera a hacer eso, el cabeza del clan y los ancianos de la familia Ensirk intervendrían primero. Nos han estado observando todo este tiempo. Al otro lado, uno de los superiores seguía regañando a Hue Hiron Ensirk. Te dije que vigilaras esa lengua tuya. Gracias al joven amo Hinrun Kandel saliste de esta vivo. Luna Runkandel les lanzó una mirada y dijo, oh. Así que, cuando decidiste cómo responder, también estabas calculando sus reacciones. ¿Algún noble te enseñó en secreto a tratar con gente así?